Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 10: El espiritismo desenmascarado. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y les presentamos las referencias para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Somos respetuosos del dolor de quienes pierden con la muerte a un ser querido, pero tenemos que compartir la verdad divina sobre la muerte, respetando a estos dolientes y nosotros mismos no aferrarnos a esos engaños, a pesar de que cuando pasemos por lo mismo, nuestros ojos, oídos y el corazón quieran ser consolados con el mismo error. El objetivo de este estudio es traer verdadero consuelo y esperanza divinos y no agregarles más carga y dolor. En todo el mundo, millones creen que las personas, después de morir, siguen existiendo de manera consciente, pero sin un cuerpo físico. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén, con la mentira de Satanás usando a una serpiente como medium para hacer caer en pecado a Adán y a Eva, y les dijo: no morirán, contrariando la voluntad de Dios. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con el mismo método y engaño, de que la vida continúa incluso después de la muerte. En el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis nos previene e indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control. Nuestro objetivo ahora es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Número 2. Las consecuencias mortales del espiritismo. El engaño de que la muerte en realidad es sólo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el falso concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la Iglesia a medida que se deslizaba y alejaba poco a poco de sus fundamentos bíblicos, rebajándolos en un intento de hacer que el mundo pagano romano aceptara la fe cristiana. ¡Qué terrible error! La teoría de la inmortalidad del alma fue una de las tantas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No deberían tolerar entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Esa gente debería de ser de alguna manera expulsada del pueblo. El castigo parece increíblemente duro, a veces la muerte, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. La brujería es demoníaca, seduce a la gente hacia una adoración falsa, además de que falsifica una auténtica relación con Dios, pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo.
Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan. La creencia de que los muertos buenos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como también la observancia del domingo, y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos como Mateo 10:28, sacándolos de contexto para tratar de justificar tal creencia. Pero a la gente esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle, especialmente durante la crisis final. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Hubo algo que te haya resultado eficaz? Número 3. La muerte en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Esta filosofía introducida en el cristianismo es totalmente falsa. Además, la palabra de Dios no enseña que después de la muerte los fieles vuelan inmediatamente a la dicha del cielo por toda la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por toda la eternidad. Una doctrina falsa también introducida en el cristianismo. Lo que sí enseña la Biblia es que la muerte es como un sueño muy profundo. El libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos la llaman el sueño de la muerte. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar de este sueño muy profundo. El salmista añade, pero yo, en justicia, veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La idea de que los muertos, como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos, de ningún modo es un concepto bíblico, sino paganismo puro. Quien no quiera entender y aceptar la verdad divina sobre la muerte, se le deja expuesto a los engaños de Satanás. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de afecto y dolor y harán incluso milagros con el fin de probar como ciertas todas sus mentiras. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. La muerte es como descansar, como ya dijimos, en un sueño muy profundo del que no despertaremos hasta la resurrección en la segunda venida de Jesús. No hay seres espirituales sin cuerpo físico que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Solo los paganos inventaron y creen esas mentiras porque el diablo se aprovecha de su ignorancia. En cambio, los cristianos hoy, como los israelitas, entienden la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección en la segunda venida de Jesús. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida. El primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es: excelente, maravilloso, Jesús realmente regresó muy pronto, debido a que perdieron la noción del tiempo. Número 4. La muerte en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos bíblicos utilizan el simbolismo de la muerte como un sueño. Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. No hay un desprendimiento etéreo como muchos han sido engañados.
El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional ya insinuada en el Antiguo Testamento, la gloriosa resurrección al momento de la segunda venida de Cristo. Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Sencillamente por tener a Jesús, ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Al vencer Cristo a la muerte en la cruz, la tumba ya no podrá retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes fieles un día resucitarán de la tumba en su segunda venida. Fíjate en estas palabras de Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes y de nosotros es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que este pensamiento, aunque pareciera como advertencia, la realidad es que sí tenemos esperanza porque Jesús resucitó. Por cierto, ¿tiene algún sentido que los muertos que ya estarían en la dicha del cielo, Pablo diga que estarían perdidos si no pasan por una resurrección? El punto de Pablo aquí es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección, pero que si Jesús no hubiese resucitado, la fe del cristiano es vana y nadie podría salvarse. Estaríamos destinados a la perdición, fieles e infieles, todos. Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de sus muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. La resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana porque está garantizada por Jesús al pagar con su sacrificio en la cruz por nuestros pecados y su poder al resucitar de la muerte, y con ese mismo poder asegurar nuestra propia resurrección si llegásemos a morir antes de su segunda venida. Número 5. El espiritismo en los últimos días. Primera parte. La gente en los últimos días enfrentará los feroces y audaces engaños del diablo, porque utilizará falsas señales, prodigios y milagros mentirosos y espectaculares para engañar a las multitudes que no aceptaron la verdad divina, porque estas verdades desenmascaran falsas expectativas y tradiciones engañosas justo antes de la segunda venida de Jesús. El poder engañoso de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones engañosas y sobrenaturales que presentan como verdaderas sus falsas señales, milagros y dichos casi irresistibles aún para muchos cristianos que no se aferran con todas sus fuerzas a lo que Dios ya ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Estos engañadores agentes del enemigo hacen poderosas señales, apelando más a los sentidos que al raciocinio de la gente. Atacan y apelan al lado afectivo y de las emociones de los seres humanos, más que a las capacidades de raciocinio y discernimiento. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Dios no es su fuente ni origen. A medida que el conflicto cósmico se acerque a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera contundente como nunca antes se ha visto. El espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. Es muy peligroso confiar, dejarse llevar solo por nuestros sentidos y emociones y dar la espalda a lo que Dios ya ha revelado con muchísima anticipación. No podemos negar que todos somos seres con sentidos, con emociones, que producen alteraciones que afectan nuestras emociones. Pero
estos sentidos y emociones deben estar siempre controlados por nuestra inteligencia y raciocinio, especialmente al haberlo educado desde ahora con el conocimiento y sabiduría que provienen del poder que derrama la palabra de Dios, la Biblia, sobre nosotros. Solo así jamás podrá Satanás bloquear nuestros procesos de pensamiento para utilizar solo nuestros sentimientos, ni tampoco manejar nuestras decisiones para llevarnos a el error y rebeldía contra nuestro Creador y Salvador Jesucristo y su bendita palabra, la Biblia. Satanás ha estado practicando con el engaño hoy como nunca antes. Velo por todos lados, se ve a todos los niveles y está preparándose desde hace mucho para su último gran esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Ya está profetizado. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder que Dios, a través de la fe en sus sagradas escrituras, serán incorporados a las filas de los engañados y perdidos. La gente, especialmente hoy, se está dejando adormecer en una seguridad fatal, como dijimos, con tantas mentiras y utilizando tanto las telecomunicaciones, con tantas distracciones confusas, y solo despertarán de este adormecimiento cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, las últimas plagas. Nuestra única seguridad está en Jesús y en su santa palabra. No es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden el estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. No nos confiemos, aún al saber que entendemos acerca de los muertos, y no negociemos, ni rebajemos, ni nos deslicemos de este conocimiento sagrado con los incrédulos, quizás con algunos seres queridos. No arriesguemos sin necesidad nuestros sentidos y sentimientos, y quizás hasta nuestro tiempo tan valioso hoy. Siempre la razón debe dominar a la emoción con la ayuda y el poder de la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Número 6. El espiritismo en los últimos días, segunda parte. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito, pero gratuito para nosotros. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Nuestra bendita esperanza es la segunda venida de Cristo. El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Hará grandes milagros, señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios, o tenga la fe de Jesús, o ambas cosas. ¿Conoces ya los verdaderos mandamientos de Dios? ¿Tienes ya la fe en Jesús, pero también la fe de Jesús? De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de amigos, conocidos, vecinos o familiares, con señales, prodigios y milagros, nos alejen de cualquiera de estas dos características del pueblo que espera la segunda venida de Jesús, llamado el remanente. ¿Qué nos dicen los pasajes que hemos mostrado acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? En el último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de estos demonios irán a los líderes de esta tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan al enemigo de Dios en su última lucha contra las verdades de las sagradas escrituras, la Biblia y del gobierno de Dios.
Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los líderes y todos los súbditos serán engañados. En esta época y con las telecomunicaciones ya muchos se han manifestado como ser el Cristo, por supuesto falso. Nadie en la palabra de Dios le ha dado el título de representante de Dios en esta tierra y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen únicamente al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones que modifican o contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por el mismísimo Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, quizás atrás de púlpitos políticos o religiosos, yendo o caminando por la ciudad o en lugares públicos, y traerá un brillo deslumbrador parecido a la descripción que da Juan, el Hijo de Dios, en el Apocalipsis. No nos dejemos engañar, Jesús nunca en su segunda venida pisará la tierra. Es muy importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo. No pisará la tierra, así como el estado de los muertos, para no ser totalmente engañados y totalmente perdidos. Número 7. Conclusión. Un libro reciente argumenta que, al morir las personas, de alguna manera siguen vivos en algún lugar desconocido para los seres vivos, con un tipo de existencia consciente, y utiliza los engaños llamados experiencias cercanas a la muerte, ECM, como parte de una prueba. Un ejemplo, una joven que tuvo un ECM durante una cirugía dijo que conoció a su hermano en la otra vida, lo que le sorprendió porque no tenía hermano. Cuando más tarde se recuperó y se lo contó a su padre, éste le reveló por primera vez que en efecto tenía un hermano, pero que había muerto antes de que ella naciera. ¿Dónde estuvo el fraude de este milagro? Los demonios y Satanás han vivido ya desde hace mucho, y es fácil para ellos confundir a la gente con conocimientos que aún no tienen. Y regresando a este escritor, no obstante tiene dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte inmediata con la clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese los cristianos recibirán su recompensa final. Se nos ha advertido, muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus engaños. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios disfrazados. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté ya desde ahora firmemente cimentada en la palabra de Dios serán totalmente engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de poner dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden, se regalan voluntariamente a sus tentaciones por conveniencias y por placeres mundanos. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que puedan en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en Dios de la verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes de permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás.
Mantengamos la esperanza viva en cada una de nuestras acciones para compartir este bendito conocimiento. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando. Puede detener el video. Que Dios nos bendiga.